Buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares con Enfoque. Les recuerdo que esta es una producción de su canal Antigua con la revista Crónica. Y esta noche vamos a tocar un tema que seguramente les interesará a todos. Es un tema que nos afecta directa o indirectamente a cada guatemalteco. Es el tema de las maras, relacionándolo con el pacto que se ha dado en El Salvador y en Honduras, un pacto entre maras que ha permitido que la violencia en esos países baje significativamente. Vamos a hablar sobre este tema. Está con nosotros Emilio Gubó, él es consultor en prevención de violencia juvenil, director también de la Asociación de Prevención del Delito, APREDE, con amplia experiencia, más de 20 años trabajando en esto. Muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros. La idea de esta noche es que nuestros televidentes tengan un buen acercamiento hacia lo que son las pandillas, las maras, etcétera, pero sobre todo que hablemos de soluciones. Vamos a ver primero lo que ocurrió en El Salvador el año pasado. Para que estemos todos en la misma sintonía, fue en julio del año pasado cuando en El Salvador los mareros, los miembros de la Mara Salvatrucha y de la Mara M18 decidieron entregar parcialmente el armamento que poseían. Veámoslo y de ahí vamos a partir para la conversación de esta noche. Las dos pandillas más grandes de El Salvador comenzaron un desarme parcial con la entrega de decenas de armas de diverso calibre en un acto que contó con la presencia del jefe de la Organización de los Estados Americanos. Nuestro corresponsal Salvador Castellanos nos habla de esta iniciativa de los pandilleros, quienes declararon los centros escolares como zonas de paz. En la emblemática plaza cívica de San Salvador, las pandillas MS y 18 iniciaron lo que ellos llaman una entrega parcial de su armamento, algo que sus líderes en prisión anunciaron ayer. Las armas depuestas le serán entregadas al señor secretario general de la OEA para su posterior destrucción. Hoy, pandilleros encapuchados entregaron casi un centenar de armas de fuego al funcionario, quien llegó ayer a El Salvador para anunciar que la OEA será garante del proceso de reducción de la violencia emprendido por las pandillas. Creemos que existe en San Salvador la verdadera disposición, la verdadera voluntad de poner fin a la violencia que ha traído tanto dolor a la gente de este país por muchos años. El gobierno reafirmó que no ha negociado ni negociará con las pandillas, pero que seguirá facilitando el proceso. Cada día que pasa, estamos nosotros teniendo menos violencia en el país. Y lo que aspiramos es que en algún momento la violencia en el país sea erradicada. Hace 4 meses las pandillas MS y 18 anunciaron una tregua entre sí, a la que se atribuye la reducción de 14 a menos de 4 homicidios diarios en El Salvador. También suspendieron el reclutamiento en las escuelas y el asesinato de policías, militares y sus familiares. Hoy han comenzado a entregar sus armas bajo la observación de la OEA y de una sociedad que espera el momento en el que también se comprometan a terminar con las extorsiones y otros delitos. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión. Bueno, esto fue lo que ocurrió hace un año en El Salvador. Hace pocos meses en Honduras se dio también un proceso, el inicio de un proceso similar. Las informaciones hasta ahora son que el proceso camina bastante bien, que se está involucrando diferentes sectores, la Iglesia Católica, al igual que El Salvador, etcétera. Emilio, ¿qué opinión te merece que dos países que tienen un problema similar al de Guatemala, con la existencia de estos grupos, de estas pandillas, hayan buscado la vía del diálogo, que se haya promovido un pacto entre las maras? Porque aquí en alguna ocasión el ministro de Gobernación dijo que no se podía negociar con las maras, pero obviamente no se trata de eso, sino se trata de un pacto entre ellos que va abriendo espacios para una reinserción. ¿Es correcto esto? Sí, lo más importante aquí es resaltar que el pacto o el acuerdo que hubo en El Salvador a partir del 4 de marzo del 2012, pues ya lleva más de un año. Y los índices de homicidio bajaron tremendamente, de 14 a 5 diarios. Y eso implica que se han salvado muchísimas muertes en este año, ¿verdad? Más de 3.285 personas que no han muerto en este año.
Solo eso justificaría cualquier... Una muerte, una persona que muera ya es un problema de Estado, tiene que ser un problema de Estado, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera todo este proceso que se ha llevado en estos dos países, incluso me atrevo a decir que el proceso en Honduras va a ser mucho mejor, porque están agarrando las experiencias y los errores que hubo en el proceso de El Salvador, y además el obispo Rómulo Emiliani es una persona de toda mi consideración, una persona que tiene muchos años de trabajar en esto, y tomando en cuenta también que logró un acuerdo entre pandillas, logró que las pandillas hicieran un acuerdo, un proceso de paz, un proceso de reconciliación con la sociedad. Así le llaman ellos. Ellos no le llaman ni acuerdo ni pacto, sino que ellos entraron en un proceso de reconciliación con la sociedad hondureña en la ciudad que hoy por hoy está catalogada como la más peligrosa y la más violenta del mundo, que es San Pedro Sula. Entonces, el 31 de mayo pues hacen este arranque de este proceso, en donde el obispo Emiliani funge como mediador entre las pandillas, y las pandillas lógicamente tienen toda una intención de reivindicarse con la sociedad y de decir que ya no quieren más violencia, que ya no quieren seguirse matando entre ellos y seguir dañando a la sociedad. Algunas coincidencias, bueno, primero hasta el nombre de las maras principales, Salvatrucha y M18. ¿A qué se debe esta similitud en los nombres de las pandillas que están en los tres países? Las pandillas son pandillas internacionales, digamos. Nosotros aquí en Guatemala tenemos que hacer una diferencia entre lo que es pandillero y lo que es marero, ¿verdad? El marero normalmente nunca forma parte de las pandillas porque tiene conductas adictivas arraigadas, porque roba para su consumo, ¿verdad? Pero el pandillero ya obedece a toda una estructura pandilleril que desde los 80s, son estas la a partir de las deportaciones, se trajeron los modelos de Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a ir al primer corte comercial y vamos a volver inmediatamente para hablar un poco sobre la situación de los jóvenes en Guatemala, sobre la posibilidad de que en el futuro, y ojalá así pueda suceder, se pudiera entrar en un proceso de poner fin a estas actividades violentas de las pandillas o de las maras como las conocemos.